Saludos, estimados oyentes. Si usted se ha acercado a este canal, quizás por curiosidad, bienvenido. Sí, es increíble lo que puede llegar a descubrir siendo uno curioso de las cosas. Bienvenido. Si ha llegado por casualidad, lo llamamos providencia de Dios. Y por supuesto, bienvenido, si ya es usted un oyente asiduo del canal. Gracias por su fidelidad. En cualquier circunstancia, bienvenidos todos, usen el don que Dios nos dio del libre albedrío para escuchar la sana doctrina y el plan de Dios para la salvación, y en consecuencia aceptarlo y ejercitarlo con el método correcto establecido por Cristo para nosotros, los gentiles. Es posible que le pueda ocurrir como a millones de personas en la historia de la humanidad, que después de oír el verdadero evangelio, su vida tome un giro totalmente opuesto al que actualmente esté llevando. Su naturaleza sea transformada. Sea valiente y escuche. Y ya, sin más preámbulos, que el tiempo galopa sin freno, arrebatemos tiempo al tiempo y comencemos. Siempre se ha dicho que los discípulos han de parecerse al Maestro. Veamos qué nos aconseja la palabra de Dios. Y podemos leer en Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí vemos que el Señor Jesús se presenta a sí mismo como el mejor modelo de las dos virtudes recomendadas en el servicio, la humildad y la utilidad. En efecto, estas dos virtudes las iré desarrollando individualmente para su mejor comprensión. En primer lugar, jamás hubo un ejemplo de humildad y de consideración como el de Cristo, el cual vino no a ser servido, sino a servir. Estimados oyentes, si Jesús lo hubiera deseado, hubiera podido tener abundancia de servidores, ¿es verdad? Todos los ángeles del cielo y todas las leyes y recursos de la naturaleza estaban a su disposición, pero no vino para ser servido como un rey, aunque Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el breve tiempo que estuvo entre nosotros corporalmente, vemos que fue asistido como pobre, pero nunca fue servido como rico. Podemos perfectamente leer en Juan 13:5 que lavó los pies de sus discípulos, pero en ninguna parte leemos que ellos procedieran igual con él. Vino a dar su vida. Observemos las palabras su vida. El hombre no tenía una vida que valiera la pena dar. De hecho, no tenía vida que dar. Como transgresor y pecador ante Dios, la vida la había perdido. Ya estaba condenado. Sin embargo, ¿cómo fue la vida que Él nos dio? Una vida pura, completamente plena y poderosa. ¿Y qué hizo Él con su vida? La entregó entera por esta humanidad rebelde, contumaz y pecadora. Vino a prestar ayuda a todos los necesitados, calmó a muchos enfermos, dio respuesta a todas las preguntas y no le importaron las fatigas y los sufrimientos que causaron el servir a otros. Escuchó las peticiones de los demás y las respondió, pero jamás pidió algo para sí mismo. Solo en 2 ocasiones pidió de beber. Una junto al pozo de Jacob, pero no para satisfacer su sed física, sino para satisfacer la sed espiritual ajena. En la cruz también, pero solo para probar la amargura de unos sorbos de vinagre. El Hijo del Hombre vino. Así es. Sí, Él vino. Significa que Él tuvo que haber existido antes de venir. Él no fue empujado fuera del cielo, sino que lo dejó de su buena voluntad. Aquí se revela en su preexistencia e infinito amor. Él era el Hijo de Dios, divino y eterno, pero apareció como el Hijo de la humanidad. Vino a servir. Quiero insistir en la forma que Jesús usó, la de siervo, hasta llegar al lugar donde culminaría su misión, el Calvario. El hombre no tenía nada que darle. Él poseía todas las riquezas de la deidad,
vino a ministrar a las necesidades de la destituida y pecadora humanidad. Dígame, ¿quién podría no solo emprender, sino culminar con éxito esta tarea tan portentosa? Fue con este fin que se ciñó con la toalla de humilde servicio. Vino a dar su vida en rescate. Sí, se precisaba de un rescate. La muerte de Cristo fue sustitutoria. Él llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero. Vino a dar su vida en rescate por muchos, estimado oyente. Fíjese lo que nos dice 1 de Juan 2:2. Y Él, en la apropiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Su muerte fue por muchos. Aunque este rescate es suficiente para todo el mundo, lamentablemente no todos se beneficiarán, no todos serán salvados o rescatados, porque persistirán en su incredulidad, permanecerán en sus delitos y pecados, y cuando acaben sus días en esta tierra, serán juzgados y su destino eterno será la cárcel eterna. ¿Y a quién le fue pagado el rescate? No a Satanás, ni al hombre, ni a la muerte, ni a los ángeles, sino en respuesta a la inexorable santidad y justicia de Dios. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Isaías 53:10. Ahora bien, este aspecto comporta una buena razón por la que no hemos de ambicionar ninguna preferencia, puesto que la cruz es nuestra bandera y el Evangelio es nuestra vida. Y también es una buena razón para que en todo aspiremos a realizar el mayor bien posible. Cuanto más cercanos estemos a la humildad y la provechosa humillación de Cristo, tanto más y mejor dispuestos estaremos a imitarle. En segundo lugar, su utilidad. Fue tan singular que su propia muerte, que muchos humanos la ven como una pérdida para la sociedad, en él fue la suprema ganancia, pues dio su vida en rescate por muchos. Vivió como siervo e hizo bien a todos, murió como víctima y sacerdote del único sacrificio con el que la humanidad fue rescatada de su condición pecadora y por tanto perdida. Vino a este mundo con este objetivo específico de rescatar lo que se había perdido, es decir, a concedernos la vida eterna por la fe puesta en la cruz, es decir, en su obra sustitutoria, para darnos nueva naturaleza y nueva vida. Fue un rescate para todos, aunque no todos se beneficien de él, porque prefirieron las tinieblas de la cárcel eterna a la luz de la libertad. Le podemos asegurar a todo hombre o mujer que se debate en la duda, en la incredulidad, que el rescate fue para todos. Jesús murió por usted. ¿Y cómo podría yo proclamar tan maravilloso mensaje con sinceridad y a todos si solo hubiese muerto por algunos? Pero es eficaz solo para aquellos que por la fe aceptan el Evangelio. Por cierto, ¿lo ha aceptado usted ya? Estimado oyente, el Evangelio es una puerta tan alta como el trono de Dios y llega tan abajo como la más profunda necesidad del hombre, y tan amplia como todo aquel que quiera entrar. ¿Ha entrado usted ya por esa puerta? Si no ha sido así, no se inquiete. Le mostraré más adelante el método que Jesús nos ordenó cumplir para obtener la vida eterna. Estimado oyente, Dios nos ha proporcionado unas cualidades que no posee el resto de la creación: razonamiento y conciencia. Le invito a que, haciendo uso de ambos, le hable a su corazón y le diga: ¿te das cuenta de lo que el Creador de todo lo que existe, el Dios supremo en majestad y autoridad, ha hecho por la humanidad y personalmente por mí? Envió a su Hijo a morir en una cruz y cargó sobre él toda la ira y la justicia que yo merezco recibir por mis delitos, por mis pecados. Él ocupó mi lugar, el lugar de los malditos. ¡Wow! ¿Podrá existir una muestra de amor y de entrega mayor que esa? ¡No! ¡No la hay! Las entrañas y los cimientos del mundo se estremecieron. ¿No lo hará usted, estimado oyente? ¿No se estremece pensar que si el juez justo del universo separó de la familia divina a su unigénito por culpa de su pecado, qué no le pasará a usted si no se convierte al Evangelio?
necesito decirle algo con la verdad doctrinal y de forma muy clara y radical. Si usted no se ha convertido al verdadero evangelio, quiero que sepa que Dios está teniendo mucha paciencia con usted, porque si algo tenemos muy claro y seguro, conversos e inconversos, es que todos los seres humanos, es que en cualquier tiempo, en cualquier edad, Dios nos puede quitar la vida. Y si Dios decidiera quitarle la vida en este instante, tenga la completa seguridad que su destino en la eternidad sería la cárcel eterna. Y esto, estimado oyente, sería terrible y espantoso, un lugar del que nunca, nunca podría escapar. Si usted está escuchando este mensaje, es porque está vivo, por tanto tiene aún la oportunidad de evitar ese lugar terrible. Como se anuncia en Mateo 20:28, y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Y en los muchos está usted, estimado oyente? Aquí va a escuchar el verdadero evangelio para salvación, y usted en su libre albedrío decidirá. Jesús es el que le va a hablar ahora, a través de las Escrituras. Ponga mucha atención a lo que Él le dice personalmente a usted. En Marcos 1:15 es Jesús hablando y está diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Primer mandato de Jesús: arrepentimiento. Puede acceder al lugar que usted prefiera, pero mi consejo es que acceda a un sitio tranquilo, por ejemplo su habitación. Descálcese en señal de respeto, arrodíllese si puede hacerlo, y pase a confesar y declarar por su nombre todos los pecados cometidos desde su juventud. Y sepa que si no se acuerda de alguno, no se preocupe. Dios le aplica la parte por el todo. Y debe abandonar, dejar de lado los pecados que esté cometiendo en la actualidad. La segunda condición que Jesús nos ordena cumplir es creer en el Evangelio. Tiene varios pasos a seguir. Esté atento. Primer paso: reconozca que usted es culpable de todas las agresiones que ha cometido en contra de Dios y por tanto merece recibir el castigo eterno, decretado por el juez del universo. Segundo paso: reconozca que en complicidad la familia divina enviaron a Cristo al Calvario. Cristo ocupó el lugar que usted debería de ocupar, y sobre Cristo fue descargada toda la ira y la justicia que usted merece recibir. La ira por sus transgresiones y la justicia en aplicarle el castigo por sus injusticias. Tercer paso: si ha realizado los dos pasos anteriores, decida en su libre albedrío y por la fe apropiarse de la justicia sufrida por Cristo en la cruz. Hágala suya. Es como si usted pudiera extender su mano hacia la cruz del Calvario y apropiarse por la fe de ese sacrificio sustitutorio, donde Él ocupó el lugar que sin ninguna duda usted debería de ocupar por sus injusticias. El justo sin pecado pagó toda la deuda del injusto, o sea, usted. Si ha obedecido y cumplido las dos condiciones, usted ha sido declarado Hijo de Dios y ha pasado de muerte a vida, ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino admirable de luz y de justicia del Hijo de Dios. Ha obtenido la vida eterna. Y antes de levantarse, no olvide darle las gracias a Dios por su paciencia, por no haberle quitado la vida antes de haberse convertido al verdadero evangelio. Y para terminar, decirle que use la razón y la conciencia, y espero que se haya decidido, que haya tomado partido por la más sublime e importante de todas las decisiones que vaya a tomar en su vida, la obediencia al mandato de Jesús, el Evangelio. No se olvide de leer, de estudiar y de escudriñar la palabra de Dios con el propósito de crecer en la fe, adquirir sabiduría para el vivir diario y en consecuencia de ello perfeccionar la santidad, que significa apartado, separado de este mundo para Dios, o lo que es lo mismo, vivir alejado del pecado.
y agradezco sinceramente su paciencia con el mensaje de hoy. Le doy sinceramente las gracias y esperando me visite nuevamente por este su canal si lo estima oportuno. Desde España, reciba un saludo.